Buenos días, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Queridos amigos, disculpa por entrar, estamos 8 minutos después, pero aquí estamos. Leti, muy buenas noches, ¿cómo estás? Disculpa por la tardanza, estoy teniendo un poco de problemas aquí con la otra computadora. Con eso de las actualizaciones, con eso de las actualizaciones de Microsoft, bueno, pues ya nos da el cuarto, ¿no? De veras que el domingo ni siquiera pudimos terminar de grabar nuestra reunión, o el mensaje más bien, precisamente porque hubo una actualización, entonces, pues, ya se han de imaginar. Pero bueno, aquí estamos, gracias a Dios. Estoy tratando de abrir lo que quiero compartirles el día de hoy. Buenas noches, Fanny. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¿Juzgar o no juzgar? He ahí el dilema. Un dilema que por muchos años hemos tenido dentro de la iglesia y que bueno, pues todavía nos sigue manteniendo así como que, pues es lícito o no es lícito, se puede o no se puede, se debe o no se debe. Bueno, pues en esta noche yo creo que Dios tiene la respuesta, solamente que a veces nosotros somos un poco perezosos para buscar la respuesta. A veces la religiosidad nos rodea tanto que, bueno, es muy difícil que nos podamos deshacer de ella. Y eso no nos permite avanzar como Dios quiere que nosotros avancemos. Entonces, estoy tratando de abrir mis archivos. Permítanme tantito. Mientras, pues, bueno, Fito, buenas noches. ¿Cómo estás? Qué bendición que nos acompañas. Ojalá que te puedas quedar todo el estudio. Adriana García Vera de Guadalajara, muy bien, qué bueno que estás aquí. Ojalá que te puedas quedar también. Tengo a 4 personas, no sé si a las que he saludado son las que están o hay alguien más a quien no he saludado. Sigo teniendo problemas con... Les mencionaba de una actualización bueno, de las constantes actualizaciones que están haciendo en nuestras computadoras, ¿no? No sé qué es lo que quieren, aparte del dinero, ¿no? Pero bueno, parece que ya estamos a un punto. Muy bien. Muy bien. Blanca Estela Osorno. Buenas noches, Blanca Estela. Te saludo también. Osorio. Ok, perfecto. Luis Fernando Razo. Muy buenas noches, hermano. Desde Colima, creo, que nos están viendo. Pues muy bien. ¿Juzgar o no juzgar? Yo quiero de una vez, déjenme apagar esta cosa porque de repente me entran actualizaciones y no quiero que o mensajes o lo que sea, y no quiero que nos vayamos
interrumpir. Perfecto. Muy bien, nos olvidamos un poquito del celular. Perfecto, muy bien. Muchas gracias por estar aquí. Entonces saludo a cada uno de ustedes y les bendigo en el nombre de Jesucristo. Les doy muchas gracias por estar aquí. Y bueno, juzgar o no juzgar. He ahí el dilema. Otra de las causas, hemos estado hablando acerca de la fe, por qué nuestra fe es debilitada, por qué nuestra fe a veces decimos que la perdemos, etcétera. Y bueno, otra de las causas por las cuales es golpeada nuestra fe son los escándalos que pueden estar pasando dentro de nuestra congregación, dentro de nuestro entorno como cristiano. Entonces, a veces cometemos el pecado de juzgar y crucificar a una persona de manera injusta. Lo hacemos sin conocer los detalles y nos unimos a veces a la ola de acusaciones sin estar seguros. Ahora, yo entiendo también, por otra parte, que mucha gente se moleste cuando alguien está, entre comillas, descubriendo los pecados de alguien a quien consideramos una persona que Dios está usando o ha usado para bendecirnos. Ahora, es lógico sentir eso porque amamos a esa persona, nos conozca o no. Incluso podemos estar defendiendo a personas que nosotros no conocemos personalmente, pero que algo nos une. Frecuentemente podemos caer en el error de atacar a una persona inocente o también defender a alguien que es culpable. Vuelvo a repetir esto porque yo creo que es muy importante y todos hemos caído en este error. Frecuentemente podemos caer en el error de atacar a una persona inocente o defender a alguien que es culpable. Ahora, ¿qué pasa cuando esa persona comete de veras un error? Usualmente, déjenme explicar esto, porque la Biblia tiene dos categorías. O hay una categoría llamada error y hay una categoría llamado pecado. Entonces, muchas veces nosotros caemos en una categoría y las personas nos juzgan como si hubiéramos pecado. No, realmente cometimos un error. Pero muchas veces nosotros decimos que hemos cometido un error cuando en realidad nosotros hemos cometido un pecado. Usualmente se señala el pecado de alguien y de manera automática se le rechaza y se le condena sin darle la oportunidad para que sea levantado nuevamente. Por alguna razón, Dios permitió que los errores y pecados de hombres santos fueran escritos en la Biblia. Dios pudo haber omitido el pecado de Adán. Fíjense bien lo que voy a compartirles. Dios, por alguna razón, permitió que los errores de pecados santos fueran escritos en la Biblia. Dios pudo haber omitido el pecado de Adán, el pecado de Moisés al golpear la roca, las mentiras de Abraham, Isaac y Jacob, el carácter depresivo de Elías, el adulterio de David, el incesto de sus hijos. No sé si ustedes se fijan en la Biblia, cuántos errores están escritos allí, ¿no? Y bueno, nosotros los leemos y quizás nos acostumbramos a leerlos tanto, de manera que nosotros no nos detenemos a pensar, espérate, ¿qué nos quieres decir con esto? Miren, incluso pudo haber evitado que se supiera la traición de Judas. Porque imagínate una traición tan fuerte, ¿no? Pudo haber dañado la misión de Jesucristo. La negación de Pedro, imagínate, ¿no? Y uno de los 12, de los íntimos, inclusive se pudo haber evitado que alguien escribiera la confrontación de Pablo y Pedro. O sea, ¿qué clase de iglesia es esa, no? Pero ahí están escritas para mostrarnos que ninguno
de los que hoy llamamos santos lo eran en su tiempo. Hoy los vemos como un ejemplo de vida, pero en aquel entonces, pues es algo natural, es algo normal, ¿no? Miren, hablando de Moisés, bueno, déjenme parar tantito aquí para saludar a los que se han unido. Cita, muy buenas noches. Dios te bendiga. Saludos a Vargas Ayala, también a Alberto Ortega. Dios te bendiga, Alberto. Raúl, buenas noches. ¿Cómo están desde San Francisco? Rosy, Dios te bendiga. Saludos, bendiciones. Muy bien. Yo dije hace ratito, esos hombres o esos comentarios que están en la Biblia es para mostrarnos que ninguno de los que hoy llamamos santos lo eran en su tiempo. Hoy los vemos como un ejemplo de vida. Y vuelvo a repetir, hablando de Moisés, lo vemos como el hombre más manso de toda la tierra. Es lo que dice la Biblia, ¿no? Vemos a Abraham, Isaac y Jacob como patriarcas de la nación de Israel. No los vemos como mentirosos. Pero si tú lees en la palabra de Dios, en Génesis, tú ves que cada uno de ellos en un diferente periodo, ellos mienten. Entonces, hoy los vemos como patriarcas de la nación de Israel. Vemos al gran profeta de Dios, Elías, que derrotó a los 800 profetas de Baal. Bueno, sin embargo, también hoy rechazamos en la iglesia, en nuestros días, levantar a un pastor que adulteró hace, por ejemplo, 20 años, pero nos deleitamos en los salmos de David que cometió exactamente el mismo pecado. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Yo no estoy diciendo que debamos aprobar el pecado, solo estoy abriendo una brecha para llegar al punto de hoy. Muy bien, yo quiero animarles, por favor, a que nos comenten en cómo va el estudio, que hagan algún comentario, alguna duda y que participen. Bueno, saludo también a Juan Mendoza y también a mi sobrina Sofía Acosta. Perfecto. Muy bien. Miren, la Biblia nos dice que no debemos de juzgar, pero ¿realmente lo dice? ¿O solo es un versículo en el cual nos amparamos religiosamente para excusar nuestra irresponsabilidad y seguir pecando sin permitir que alguien nos llame la atención? Si como cristiano te has defendido con la tonta frase de cuando seas perfecto, entonces vienes y me reprendes, o quita de tu ojo la viga, créeme que estás en una verdadera ceguera espiritual. Yo sé que se oye muy religioso lo de quita primero la viga de tu ojo y luego me dices, ¿no? Pero realmente, déjame hacerte una pregunta y es una pregunta muy válida. Si un borracho nos advierte de un peligro adelante del camino, ¿acaso vamos a responderle de la misma manera solo por su estado de ebriedad? Evidentemente no, evidentemente, y por muy borracho que esté, igual si está loco, drogado o lo que sea, pero nos dice, cuidado porque hay algo allá donde te puedes matar, pues evidentemente hasta probablemente le demos las gracias, ¿no? Si sabes que la persona no tiene autoridad para reprenderte, pero sabes que estás haciendo algo mal, lo menos que puedes hacer es agradecerle a ese alguien que te esté alertando. Yo no creo, y yo una vez, varias veces lo he dicho, ¿no? En la congregación, cuando nos llaman la atención, cuando le llaman la atención a nuestros hijos, especialmente hoy en día en nuestras escuelas, si los maestros le llaman la atención a nuestros hijos, debemos de agradecerle a estos maestros. Ellos igual no tienen la
necesidad de educarlos. Ellos solamente cumplen con darle una instrucción. Nosotros somos los encargados de la disciplina, de la verdadera educación en el hogar, desde el hogar. No en la escuela, no en la iglesia, ¿no? Entonces, si alguien le llama la atención a tu hijo por cualquier cosa, aunque te molestes, por favor, dale gracias. Gracias, porque seguramente estás salvando a tu hijo o a tu hija de ser lo que muchos hoy son. Miren, siempre debemos de buscar más de un versículo para poder entender lo que Dios está diciéndonos. Jesús mismo nos dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Esto lo encontramos en Mateo 7, versículo 1. No juzguéis para que no seáis juzgados. En la Biblia del lenguaje sencillo dice, no se conviertan en jueces de los demás y así Dios no los juzgará a ustedes. Entonces, este versículo es en el que millones de cristianos, pastores y cualquier clase de ministro incluido, nos hemos amparado más de una vez en este versículo para excusar y defender nuestro pecado. Y quizás tú tengas que decir amén allí en donde estás, ¿no? Pero mira, por lo menos los que servimos a Dios en alguna área, aunque sea haciendo el aseo en el templo, deberíamos saber que cuando defendemos nuestro pecado, nos exponemos a que la gracia de Dios deje de fluir con libertad a través de nuestras vidas y poco a poco iremos perdiendo la autoridad que Cristo nos entregó. Vuelvo a repetir esto. Cuando defendemos nuestro pecado, nos exponemos a que la gracia de Dios deje de fluir con libertad a través de nuestras vidas y poco a poco iremos perdiendo la autoridad que Cristo nos entregó. Yo creo que la iglesia necesita reevaluar el comportamiento de cada uno de nosotros como cristianos, incluyendo también el de nosotros, los que estamos detrás de un púlpito, porque este versículo no nos exime a nadie, a nadie. Lo que sí debemos de tener en cuenta es la verdadera motivación al juzgar a una persona. Porque puede ser que detrás de lo que nosotros llamamos, entre comillas, justicia, haya un sentimiento de venganza o de religiosidad. Por eso sigue diciendo Jesús en Mateo 7, versículo 2, ¿cómo se llama? Perdón, anda una palomita aquí que me distrajo. En esta versión, dice Mateo 7, versículo 2, si son muy duros para juzgar a otras personas, Dios será igualmente duro con ustedes. Él los tratará como ustedes traten a los demás. Miren, aquí no se trata de qué posición tenemos dentro de la iglesia, si somos pastores, si somos líderes de cualquier cosa. O también si estamos fuera de la iglesia. No se trata de si estamos dentro, si tenemos una posición, o si estamos fuera de la iglesia. No importa cuánto conocimiento tengamos de la Biblia, porque hay personas que a propósito no desean saber. Porque piensan que esto les va a servir como un escudo poderoso cuando Dios nos juzgue a todos en aquel día. Entonces, imagínate en aquel día escuchando a miles de personas decir, mira, yo por eso, yo no me metí a la Biblia porque yo algún día leí que pues más juicio van a llevar los que la conocían, por eso yo no quise conocer. Bueno, también tienen juicio, precisamente por no haberse metido. Dice en Juan, capítulo 7, verso 24, no digan que algo está mal solo porque así lo parece. Perdón,
7:24 en la versión Reina Valera. Primero, déjenme leerlo de esta manera. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y dice la versión Biblia de lenguaje sencillo, no digan que algo está mal solo porque así lo parece. Antes de afirmar algo, deben estar seguros que así es. Miren, es muy delicado el tema de acusar a alguien que está sirviendo al Señor. Como también lo es que el que está sirviendo al Señor, o sea, es muy delicado el tema de acusar a alguien que está sirviendo al Señor. Como también es muy delicado que el que está sirviendo al Señor esté cometiendo pecado. Una cosa es que el ministro haya cometido un pecado a que lo esté haciendo de manera habitual. Dice Fanny Vázquez, yo creo que debemos aceptar corrección y no ofendernos. Es cierto, no deberíamos de ofendernos porque nos están evitando un buen dolor de cabeza. Entonces, una vez más, una cosa es que el ministro haya cometido un pecado a que lo haga de manera habitual. Hace muchos años, cuando terminó mi tiempo de trabajar con cierto pastor, la iglesia recogió una ofrenda especial para mí, para mi familia, para bendecirnos. Se pidió que los hermanos durante la mañana y en la reunión de la noche dieran lo que el Señor pusiera en sus corazones. Después de varios años de servicio, pues esa sería nuestra última noche en esa iglesia. Los muebles y las cosas personales nuestras ya estaban dentro del camión de mudanza. El chofer ya nos esperaba para ir a nuestro nuevo destino. Yo fui a recoger el sobre que se supone que debían darme, pero la esposa del pastor me dijo que su esposo no estaba en esa noche, que se pondría en contacto conmigo y me lo enviaría después. Mira, yo no sé tú, pero cuando tú vas a un nuevo lugar, lo que más necesitas es dinero. Aunque se oiga muy espiritual, yo sé que todos dependemos de Dios, incluyendo tú, porque no sabes qué imprevistos vas a tener. Entonces pasó el tiempo, pero nunca supimos de esa dichosa ofrenda. Es más, nunca supe cuánto se recogió. Un día supe que el pastor o su esposa decían que yo me había robado una televisión que, por cierto, alguien me había regalado, y eso sí me empezó a molestar. Yo les perdoné o les había tenido decimos en inglés, en stand-by, en espera, que no me hubieran dado lo que era mío. Pero ya cuando empiezan a tocar cosas más íntimas, eso sí empieza a molestar. Y uno puede decir, si no te está pasando a ti, tú le dices, déjaselo a Dios. Pero ya cuando te pasa a ti, eso es diferente, porque eso es muy personal. Entonces, uno puede decir, déjale eso a Dios, tú sabes, es uno bien espiritual. No te preocupes. Bueno, eso es lo mismo que lo que el profeta Natán pudo haberle dicho a David o a Dios. O él se pudo haber dicho a sí mismo, voy a dejarle las cosas a Dios, que el Espíritu Santo revele las cosas a David, etcétera, ¿no? Pero lo que hizo Natán fue confrontar a David, a pesar de que era el rey, es decir, su autoridad. Un día, yo pude regresar a esa ciudad y decidí invitar a 2 hermanos para ir a hablar con este pastor, que se supone que habíamos quedado en buenos términos. Ahí estaba un ministro visitándolo, lo cual a mí me dio gusto porque sería un testigo más.
Al final no hubo ni siquiera una explicación, no hubo una disculpa, nunca, jamás recibí un indicio de arrepentimiento en su corazón. Ahora, lo más triste del caso es que después volvió a cometer exactamente lo mismo contra otro hermano. Miren, al pasar los años, tuve que ser confrontado por Dios para perdonar a este hermano. Yo obedecí, yo obedecí Dios puso en mi corazón que yo tenía que invitar a este pastor a comer a mi casa. No hablamos del pasado, absolutamente nada. Y después de esa ocasión nos sentamos muchas veces a comer y a tener comunión. Porque así me lo ordenó hacer Dios. Aunque vuelvo a repetir, hasta la fecha no he recibido una sola disculpa. ¿Por qué hablo de esto? Porque después del adulterio que cometió David, la Biblia nunca más revela que haya adulterado de nuevo. David tuvo que ser confrontado por el profeta Natán. El Nuevo Testamento nos dice que Pablo tuvo una discusión tan fuerte con Pedro que los obligó a separarse. Ahora, ¿qué sucede cuando el hombre es tan ciego que no puede reconocer el carácter pecaminoso que hay en él? ¿Qué hacer? Muy bien. No sé si alguien tenga alguna pregunta hasta ahorita. Déjenme tomar un poquito de agua. Muy bien. Saludo a Leo Cardona y a Eva Panduro de Guadalajara, Leo Cardona de aquí de Texas, Juan Eusebia también. No sé si alguien más está. Muy bien. Perfecto. Bueno, vuelvo a repetir, algunos no me aparecen aquí porque no están dentro de mis amigos, los cuales yo quiero invitarlos para que se puedan añadir como amigos. Mientras tengan la oportunidad de hacerlo, pues siéntanse con confianza para hacerlo. Muy bien, entonces, ¿qué sucede o qué podemos hacer cuando el hombre es tan ciego o la mujer es tan ciega que no puede reconocer el carácter pecaminoso que hay en él o en ella? Pues tiene que ser confrontado o confrontada. Si la iglesia no interviene, escúchenlo bien, si la iglesia no interviene frenando los pecados de estos líderes, probablemente lo tendrá que hacer la autoridad. Si la iglesia no interviene frenando los pecados de los líderes, probablemente lo tendrá que hacer la autoridad. Y esto es triste, es muy triste lo que está pasando en muchas iglesias, en muchas denominaciones. Nosotros lo hemos sabido que durante muchos años se mantuvo, como dicen, es un secreto a voces, ¿no? De la iglesia popular, que en vez de llamar a sus hijos, los llamaban sobrinos, los ministros de aquella iglesia. Entonces tenían una bola de sobrinos regados por donde quiera. Y bueno, nosotros sabíamos que realmente estaba sucediendo algo. Y esto está sucediendo, desgraciadamente, también dentro de la iglesia. Yo vuelvo a recordarte que debemos de tener en cuenta cuál es la verdadera motivación al juzgar a una persona, porque puede ser que detrás de lo que nosotros llamamos, entre comillas, justicia, haya un sentimiento de venganza. Hay líderes que creen que son intocables porque conocen los pecados de toda la congregación.
no solamente conocen los pecados de toda la congregación, hasta conocen los pecados que van a cometer. Si estos líderes, si tú estás en una congregación así por tu propio bien espiritual, si esa es la condición de tu iglesia, huye mientras puedas, ¿no? Huye mientras te dejen huir. Romanos capítulo 2, versículo 3, dice, si ustedes acusan y juzgan a los demás, pero hacen lo mismo que ellos, están muy equivocados. Si creen que Dios no los va a castigar. Hay un delito que se llama cohecho. Quizás tú no lo estés haciendo, pero si tú lo viste y eres testigo y no lo denuncias, tú eres tan culpable como el que lo está haciendo. Entonces, a veces las leyes terrenales no castigan eso porque pocas veces se dan cuenta, pero ¿quién nos podrá defender de la ira de Dios? No pretendo que eso sea así de juicio y castigo y todo, ¿no? Pero ponte a pensar en esto, ¿no? Dice, si ustedes acusan, Romanos 2:3, si ustedes acusan y juzgan a los demás, pero hacen lo mismo que ellos, están muy equivocados si creen que Dios no los va a castigar. Ahora, el versículo 4 dice, Dios es muy bueno y tiene mucha paciencia y soporta todo lo malo que ustedes hacen, pero no vayan a pensar que todo lo que hacen no tiene importancia. Dios los trata con bondad para que se arrepientan de su maldad. Es decir, Dios nos da tiempo para arrepentirnos. Romanos 2:5 continúa diciendo, pero si insisten en desobedecerlo y no se arrepienten, harán que Dios les aumente el castigo. Llegará el día del juicio final cuando Dios juzgará a todos y muy enojado los castigará a ustedes. Muy bien. Vamos a leer el comentario que escribió mi hermana. Dice, parece que esto de no despedir bien a un servidor de la iglesia se repite. Aquí me tocó saber de un servidor que ahora es servidor, y ahora ese servidor ha sido grandemente bendecido. Ahora su iglesia es mucho mayor en número, la de este servidor, y perdonó. Sí, gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios por eso. Miren, en cuanto a esas situaciones, no saben, no podemos imaginarnos como pastores cuánto daño les hacemos a las ovejas. Y también las ovejas hacen daño a los pastores, ¿no? Pero todo esto se trata de que si no lo hablamos, si no nos sentamos, si no confrontamos, si no arreglamos las cosas, no podemos llegar a un común acuerdo. Entonces, mientras más le estamos dando cuerda o estamos soltando la cuerda a alguien, pues más lejos se va, ¿no? Más le estamos permitiendo. Entonces, tenemos que detener esto. Tenemos que detener esto. Miren, yo creo que en el caso de Judas, yo creo que Jesús lo confrontó con respecto a las finanzas, pero Judas nunca se arrepintió. Obviamente, había un plan, sí había un plan, pero no quiere decir que bueno, pues ya hubo un Judas y no se arrepintió, obviamente, ¿no? Y los que todavía siguen de Judas haciendo malversaciones en los gastos, pues no sé qué están esperando. Quizás que les compremos una cuerda y llevarlos a, no sé, a algún lugar, ¿no? Sugerirles algún lugar para que hagan lo que tengan que hacer y que lo hagan pronto. Miren, es que hacemos tanto daño y cuando lastimamos a una persona, hacemos tanto daño que no nos
podemos imaginar cuánto es eso. A veces uno sale tan lastimado y déjenme exponerles mi corazón. Ustedes me conocen por muchos años. Yo estuve ministrando les soy honesto, con un corazón amargado. Hasta que Dios me mostró que yo tenía que perdonar a esa persona. Un pastor, un buen amigo mío, me dijo, ¿sabes qué? Déjame decírtelo de esta manera, David. Dice, la persona que te ofendió puede entrar al cielo y tú no. Porque probablemente ni siquiera se dio cuenta que te ofendió. Yo lo dudo, ¿no? que no se haya dado cuenta. Pero me abrió mis ojos y dije, es cierto, yo tengo que perdonar. Entonces, cuando yo lo hice, precisamente por eso fui a buscar a este pastor y invitarlo a mi casa y bueno, empezar una nueva relación. Y porque yo no quería estar compartiendo un evangelio falso. Compartir un evangelio falso es compartir algo que está en la Biblia, que está aquí en lo que nosotros conocemos como la palabra de Dios, pero con un espíritu amargado. Entonces imagínate, yo les estoy dando en vez de estarle dando leche a las ovejas, les estoy dando leche agria, ¿no? Jocoque. Entonces, miren, me está diciendo mi hermano Juan Mendoza, es un pastor, amigo mío. A mí se me acusó falsamente de querer quedarme con cierta propiedad. Quien me acusó se quedó sin nada. No me alegré, por eso más bien me dio tristeza. Así es. Sí, hermano. Yo entiendo, ¿no? Yo entiendo. Muchos hemos sufrido esta situación de malversación, de que nos estén acusando falsamente, oye, nos despedimos en paz y todavía están haciendo cosas raras, ¿no? Entonces, bueno, pues ni modo, ¿no? Tenemos que perdonar. Pero miren, todos estamos expuestos a equivocarnos, a errar o hasta caer en un pecado. Todos estamos expuestos. Pero Dios nos ofrece la misma oportunidad a todos a través del arrepentimiento. Es cierto que a veces se peca por equivocación, pero a veces se peca con deliberación. Nosotros estamos limitados a emitir juicio en base a los hechos solamente, porque jamás podremos juzgar las intenciones. Vuelvo a repetir esto, hermanos. Nosotros estamos limitados a emitir juicio en base a los hechos, pero jamás podremos juzgar las intenciones, porque nosotros no conocemos las intenciones. Ahora, nos pueden mentir diciendo, bueno, es que mi intención era pagarte, mi intención era esto, mi intención era... No, nosotros no podemos juzgar eso. Sí podemos juzgar el hecho. ¿Me explico? El hecho sí se puede juzgar. La intención no. Dice 1 Corintios 4, versículo 5 en la versión Reina Valera, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Entonces, qué padre, ¿no? Que un día todo va a ser manifestado. Imagínate, esas personas que nos acusaron falsamente, ¿dónde van a meter la cara? Imagínate, o sea, estaremos delante de multitud de testigos. Y Dios acusando. El juicio, de acuerdo a lo que podemos ver bíblicamente, lejos de dejar a una persona sumida en el hoyo,
Lo que se busca es una restauración completa. Vuelvo a repetir, el juicio de acuerdo a lo que dice la Biblia, a lo que podemos leer en ella, lejos de dejar a una persona sumida en el hoyo, lo que se busca es la restauración completa. Cuando una persona se ha arrepentido, es obvio que deben empezar a aparecer los frutos de tal arrepentimiento, y también, si hay manera de resarcir el daño, es obvio que tratará de aliviar el daño que ha causado esa persona. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, Lucas capítulo 19, versículo 8 nos da el ejemplo de Zaqueo. Yo he escuchado de que Zaqueo era un ladrón y que quién sabe qué. Antes de entrar a lo de Zaqueo, déjenme leer, por favor, lo que nos escribió nuestro hermano Raúl. Dice, conozco un pastor que se divorció hace poco y el problema no es que se haya divorciado. El problema es que ahora en las predicaciones solo ofende y denigra a las mujeres. En mi opinión, se tendría que hablar con él para que se tome un tiempo, porque ahora solo lastima a la congregación. Pero los hermanos de la iglesia dicen que lo dejen en manos del Señor y Él se encargará del problema. ¿Ustedes qué piensan? Yo creo que urgentemente necesitan hablar con el pastor. Urgentemente. Y estoy hablando de gente, miren, qué bueno que haces mencionas esto, hermano, porque no creo que seas la única persona que está pasando por una situación similar. Yo lo que haría es reunirme con hermanos, no para hacer un golpe de púlpito, sino simplemente hablar con hermanos de prestigio espiritual. No estoy hablando de aquellos que tienen más tiempo allí. No estoy hablando de aquellos que tienen más poder, por así decirlo, sino los que tienen prestigio espiritual. Porque después de todo, el prestigio espiritual puede más que el poder económico. Los del poder económico, cuando no les parezca algo, se van a ir. Los del prestigio económico, cuando ellos se vayan, la iglesia desaparece. Entonces, por el bien de la congregación, yo creo que sí se debería de hablar urgentemente con el pastor. Yo he escuchado y es un mal dentro de la iglesia hispana, por lo menos aquí en Estados Unidos. Escuchar a pastores apaleando a las ovejas en vez de bendecirlas. Entonces, no sé, no me parece justo. Pero bueno, mucha gente es más fiel a la denominación que al Señor mismo. Entonces, Dios les dé sabiduría. Por lo menos, yo iría con 2 o 3 personas de prestigio espiritual, vuelvo a repetirlo, y hablaría con el pastor. Lo haría de una manera ¿cómo decirlo? No casual, pero tampoco religiosa. Se trata de restaurar. Entonces, sería muy prudente buscar el asesoramiento de algunas personas más. Pero como congregación, yo sí lo confrontaría. Miren,
Am, perdón por este tiempo, pero bueno, finalmente estamos para esto, ¿no? Yo les decía que, bueno, déjenme darles la bienvenida a Linda Bueno, a mi hermano Arnoldo Toj, mi hermano pastor Arnoldo Toj, y también a Isa. Buenas noches. Este, muy bien. Yo mencionaba que regularmente he escuchado que Zaqueo era un ladrón, era un estafador, etcétera, ¿no? Pero fíjense lo que dice en Lucas capítulo 19, versículo 8. Eso cambió totalmente ese argumento que yo había escuchado en muchos púlpitos, ¿no? Dice, después de la comida, Zaqueo se levantó y le dijo a Jesús, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo. Y fíjense lo que dice aquí. Y si he robado algo, si he robado algo, devolveré 4 veces esa cantidad. ¿Por qué Zaqueo dijo esto? Porque no estaba seguro si había robado. A eso se le llama error. Si él robó algo, sí pecó, pero lo hizo por error. ¿Me explico? Entonces, cuando hayas cuando hayas pedido perdón, trata de resarcir el daño si es posible. Cuando otros te hayan ofendido, obviamente esas serán las mejores evidencias de un verdadero arrepentimiento. Una persona que te dice perdóname, y no quiere decir que haya arrepentimiento, pero una persona que se arrepiente siempre te va a mostrar arrepentimiento y siempre te va a dar muestras de arrepentimiento. No tengas temor de reprender a alguien que está cometiendo pecado por deporte. Primera a Timoteo 5:19 dice, cuando alguien acuse a un líder, y quizás esto pueda ser de ayuda, mis queridos hermanos, dice, cuando alguien acuse a un líder, primera a Timoteo 5:19, dice, pídele que presente a 2 o 3 testigos. Si no lo hace, no le prestes atención. Ahora, nosotros tenemos que considerar, hermanos, realmente considerar esta situación. Porque de las 2 personas que yo llevé a hablar con este pastor, uno de ellos después se quedó temblando, ¿no? Así como que, es que no me dijiste que, bueno, igual, ¿no? O sea, si no estás de acuerdo, pues dilo, no estoy de acuerdo, ¿no? Porque suele suceder, hermanos, que a la hora de la hora, quien más está avivando la llama es el más cobarde. No quiero decir que mi hermano que sacó el tema lo sea, ¿no? Pero a veces hay gente así, ¿no? Que está, se reúne en grupos y se cocinan tacos al pastor y todo, pero no hay una confrontación, no hay una fecha, no hay un, hermanos, nos hemos reunido con el fin de platicar con el pastor o platicar con tal líder. No me gusta mucho la palabra líder, ya saben por qué, no existe en la Biblia, pero bueno, lo voy a usar por esta ocasión. Si hay una hora que todos estén allí, nada de que se me olvidó, nada de que, y obviamente tienen que estar orando. ¿Por qué? Porque no es una venganza personal. Las cosas, se requiere que las cosas en la iglesia se mejoren, ¿no? No estamos hablando de un golpe de púlpito. Dice versículo 20, primera a Timoteo 5:20, si alguno de los líderes sigue pecando, corrígelo ante toda la iglesia para que los demás tengan miedo y no hagan lo mismo. Fuerte, ¿no? Fuerte. Entonces,
¿Por qué se sigue pecando dentro de la iglesia? ¿O por qué se siguen haciendo muchas cosas dentro de la iglesia? Simplemente porque no se ha corregido. Así de fácil. Entonces, a veces mi esposa me ha dicho, sabes que dijiste esto, tienes que arreglarlo. A veces el Espíritu Santo mismo inmediatamente me dice, hey, dijiste algo malo. Entonces, a veces lo tengo que corregir aquí mientras estamos comiendo, ¿sí? O ahí mismo. Entonces, pero siempre hay gente que nos corrige y es bueno que te corrijan. Cuando alguien no está de acuerdo con lo que estamos predicando, es bueno que alguien nos corrija con la escritura y que nos diga, hermano, perdone, discúlpeme, pero lo que usted está predicando está fuera de la Biblia, ¿no? Entonces eso a mí me balancea y eso a mí me obliga a estudiar más. Dice, si esa persona, perdón. Entonces, si esa persona sigue pecando, corrígelo ante toda la iglesia. Pero primero debemos de usar por lo menos 2 o 3 testigos. Entonces, si continúa pecando, pues obviamente corrígelo ante toda la iglesia. Para que los demás, dice, tengan miedo y no hagan lo mismo. Para que los demás tengan miedo y no hagan lo mismo. Entonces, miren, el asunto de la iglesia es algo muy, muy serio, demasiado serio. Hoy la gente del mundo nos trata como si fuéramos un chiste, precisamente porque se le dio demasiada autoridad. O sea, rebasó la autoridad. Miren, en la iglesia popular hay una... Permítanme tantito, no se me vayan. Perdón, no tenía en mente hacer este ejemplo, pero bueno, ustedes saben lo que es esto, ¿no? Un kipot. Un kipot es para cubrirse la cabeza a los judíos, ¿no? Sí, esto me lo regalaron hace muchos años. No lo uso, no, a pesar de que tengo sangre judía por quién sabe cuántas generaciones, no la uso. En la iglesia popular, ustedes han visto que usan algunos jerarcas usan esto en sus cabezas. Y esto lo usan siempre y solamente se lo quitan para hablar con Dios, entre comillas. O se lo quitan cuando hablan con el Papa. ¿Me siguen? Nosotros hemos convertido a nuestros líderes, desgraciadamente, en papas. Les hemos dado una autoridad. Bueno, ellos se han tomado una autoridad y aparte que nuestra ignorancia, les hemos dado una autoridad mucho más allá de la que Dios les dio. Y vamos, Dios nos dio mucha autoridad como cristianos, como hijos de Dios. Entonces, a veces nosotros vemos a los pastores como si fueran Dios mismo, ¿no? Y es triste, hermanos, porque si esa persona, sea quien sea, continúa en su pecado, llama a 2, a 3, repréndelo. Y si no se arrepiente, dilo a la iglesia.
Ahora, tal vez esa persona te diga, pues igual, si no te gusta, pues ahí está la puerta. Hermano, honestamente, tú no puedes defender una iglesia por la cual Cristo pagó el precio. Yo sé que a veces uno dice, bueno, pero es mi iglesia. Es la iglesia de Jesucristo. Dios te indicará qué hacer. En mi caso, yo me iría. Digo, igual, fíjense, me quedé con buenas condiciones. He quedado en buenas condiciones con algunas personas, pero esas buenas condiciones, pues al rato me doy cuenta que esas buenas condiciones realmente no fueron tan buenas. Entonces, pues por el propio bien espiritual mío, pues nos vemos, ¿no? No lo digo nada más al tanteo, hermanos. En serio, no lo digo nada más al tanteo. Yo sé que es algo bien fuerte. No, mi intención no es desanimar a nadie, ni tampoco provocar falsas cosas, ¿no? Pero bueno. Miren, yo les animo para que tengan mucha atención con los niños. Hablando de otra cosa, les animo para que tengan mucha atención con los niños. No los pierdan de vista en sus reuniones, no los dejen con otros niños al baño, no permitan que se queden a dormir en otras casas, no permitan que se duerman en las casas de ustedes. El enemigo es muy astuto y pueden involucrarlos en problemas de escándalos sexuales, aunque ustedes no sean culpables. Y eso puede minar mucho la fe de ustedes. Muy bien. No sé si tienen alguna otra, algún otro comentario. Voy a estar aquí un ratito. La pila se me está acabando. Permítanme conectarla, perdón. Ahora sí. Ya siento que regresó a la vida la computadora. Muy bien, no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Pero les estaba hablando de esto último, hermanos, como unas sugerencias de que tengan mucha atención con los niños, sobre todo con sus niños en la iglesia, en las escuelas, en sus casas, con sus primos. Por favor, no los pierdan de vista en sus reuniones en la iglesia. No les permitan, no dejen entrar a otros, no los dejen entrar con otros niños al baño. Ustedes no saben qué puede suceder. Entonces, por favor. El enemigo es muy astuto. Trabaja para matar a la fe de muchos. Entonces, Adriana, gracias, hermana. Muchas gracias. Muy bien, pues no sé si alguien más tenga alguna pregunta, comentario, queja. Pues yo les agradezco, hermanos. Miren, bueno, iba a hablar acerca de las cosas que hoy generalmente estamos enfrentando, ¿no? En la iglesia, y algo que se ve ya bien común es el divorcio, ¿no? Entre cristianos.
es gruesísimo. Si es muy gruesísimo un divorcio entre una pareja que no conoce a Cristo, imagínense uno que es cristiano, y cuánto más ahora más un líder, ¿no? Un pastor. Pero bueno, afortunadamente no me toca juzgar eso. No me toca juzgar eso. Pero bueno, en fin, hay algunos que sí se atreven. Quizás yo no me atrevería. No me atrevería, por la gracia de Dios. Muy bien. Pues yo creo que hoy concluimos esto de la fe. Aunque no lo crean, estábamos hablando de la fe, cómo nuestra fe puede ser probada, cómo nuestra fe puede ser, puede terminarla, ¿no? El enemigo siempre está tratando de destruirla, ¿no? Pero bueno. Les quiero preguntar si hay algún tema que les gustaría. Ahí les va, hermanos. Yo creo que, híjoles, ahí les va. No sé si tienen un minuto más, pero no les, por favor, por lo que más quieran, no les presten dinero a los pastores, hermano. Por favor. Por su propio bien. No, mejor, miren, si tienen para regalarles, está bien, regálenselo, pero no se los presten, por favor. No creo que un pastor tenga que pedir prestado. No creo que un pastor tenga que pedir prestado. Dios es nuestro sustento, hermanos. Dios es nuestro sustento y nosotros lo hemos visto por muchos años, mi familia y yo lo hemos visto por muchos años. Dios nos bendice por, Él sabe por dónde, por quién, él lo ha hecho y lo seguirá haciendo, como Dios lo prometió en su palabra, ¿no? Pero conozco tantos testimonios de pastores que realmente es una vergüenza, ¿no? Que los estén acusando de estafadores, los estén acusando de que, oye, me pidió prestado, no me paga, lo tengo que andar correteando, ahora se me esconde, etcétera, ¿no? Entonces, miren, hermanos, por su propio bien, si tienen, vuelvo a repetir, para regalarles, está bien, gloria a Dios, denles, pero no creo. Miren, en mi Biblia dice, y yo lo creo así, joven fui, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Yo antes de que me casara, hermanos, tuve una plática un poquito desanimadora con alguien que se supone que me debía de ayudar en mi fe a crecer. Y en vez de animarme y decirme, no te preocupes, hermano, Dios te va a sustentar, pues no, realmente hizo todo lo contrario, ¿no? Entonces a mí me ha sustentado mucho la palabra del Señor cuando Él me ha dicho que si yo espero en el Señor va a bendecirme, el Señor me va a ayudar, y que no importa si pasan los años, el Señor estará allí para sustentarme. Entonces, dice, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Entonces, yo le doy gracias a Dios, hermanos, porque creo que hasta hoy nunca he tenido que pedir dinero prestado. Nunca me he metido en una deuda
eh, como para salir huyendo. Y eso es por la gracia de Dios. Entonces, hermanos, yo sí les recomiendo, por amor al hermano, y igual, yo creo que entre cristianos tenemos que aprender eso, ¿no? A confiar en el Señor y y que no tenemos que pedir prestado a nadie. Es mi convicción, es mi convicción. Dice mi hermano Juan, pastor, debemos creer que Dios es nuestro proveedor. Un cristiano no debe de pedir prestado. Así es, hermano. Y qué bueno que para los hermanos que no conocen a mi hermano Juan Mendoza, es un pastor que yo he conocido por muchos años. Yo creo que por lo menos más de 30 años sí lo conozco. Por lo menos 30 años sí lo conozco. Y y de veras, ahí está el testimonio de mi hermano. Tenemos que aprender a confiar en el Señor, en que Él suplirá cada una de las peticiones de nuestro corazón. Y miren, si Dios desea, pues hasta aquí, hermanos, sí. Pero Dios ha sido fiel. Dios ha sido proveedor. Dios ha sido fiel. Amén. Pues, dice, debemos creer que Dios es nuestro proveedor. Un cristiano no debe pedir prestado, menos alguien que predica la palabra. Y tampoco andar mendigando. Porque a veces para eso déjenme incluirme, ¿no? Aunque no ha sido nunca mi intención pedir dinero o pedir, qué bueno que está surgiendo este tema. Miren, nosotros tenemos un proyecto en la iglesia, un proyecto un poquito grande, pero ¿saben qué? Queremos confiar en el Señor y queremos saber que el Señor es quien va a proveer. Así que Él lo conoce. Y yo creo que Dios pondrá en los corazones el deseo de ayudar. Los que tienen que ayudar, Dios va a poner ese deseo. Muy bien. Entonces, pues en esta noche me despido con esto. Muchas gracias, hermanos. Gracias por la participación de cada uno de ustedes. Mi sobrina Alejandra, no sé si por ahí andaba. Bueno, por ahí andaba, pero no sé si se quedó. Juan, mi hermano Juan Morales de León. Dios les bendiga a todos. Mi hermano Caleb, Dios te bendiga. Mi hermana Norma Flores, Lorena García, Norma Moreno, Raúl Manzano. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Marisol Rendón, mi hermana Arce Tejeda. Dios te bendiga, hermana. Y bueno, pues todos los que ya saludé y aún los que nosotros no pude ver, pues esperamos que haya sido de bendición, hermanos. Yo sé que son temas muy, a veces un poquito pesados, vergonzosos, diría yo, pero necesarios. Mi deseo de veras es que ustedes se fortalezcan en la fe y que a pesar de lo que nosotros pudiéramos ser como hombres, a pesar de todas nuestras incoherencias y tonterías, porque cometemos siendo humanos, que a pesar de eso Dios nos usa y que la gloria sea siempre para el Señor. Pues Dios les bendiga muchísimo, y bueno, nos vemos la próxima semana. Si gustan, por favor, escribirme y decirme cuál
¿Cuál creen que debe de ser el próximo tema a tratar? Quizás aquí hablamos de algo, pero que surja para el próximo tema. Si no, de todas maneras, por favor, ahí déjenmelo escritos. Muy bien, muy bien. Pues Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Cuídense mucho. Bendiciones a cada uno de ustedes. Cuídense mucho en esta semana, hermanos. Mucho, mucho, mucho. El enemigo siempre, ya saben, siempre anda tratando nomás saber dónde meter la cola. Así que el Señor les bendiga muchísimo. Amén.